Costarricenses, buenas noches. Este 18 de octubre de 2024 les traigo otro informe de los casos de Papagayo. Recuerden que los casos de Papagayo tienen 15 causas abiertas en los tribunales contenciosos administrativos. Y he venido dando estos informes. Mi nombre es Jorge Roger Méndez Benavides, doctor en Ciencias de la Administración. Les hablaba del caso Papagayo, que hemos titulado que es un caso que se fundamenta en un fraude de ley y que tiene 15 causas abiertas en los tribunales contenciosos administrativos de Costa Rica y 2 causas penales hasta el momento. Una de las causas se está llevando en el expediente de los tribunales contenciosos administrativos número 23-01078-1027. En este expediente el actor es el sucesorio de Manuel Paniagua Rodríguez, cuyo abogado es el licenciado Fran Paniagua Mendoza, y se actúa contra el Instituto Costarricense de Turismo, el ICT, el Estado y la sociedad denominada Residencia Turística Carpintero Verde Dorado. O sea, es don Fran Paniagua Mendoza contra el Estado, contra el ICT y contra Carpintero Verde Dorado. Vamos a entender que entonces es un abogado contra 3. Ok. El escenario es obvio que hay un superjuez con un doctorado en Derecho llevando a cabo esta causa. ¿Qué pasó en esta causa? Que en la última audiencia el juez le pidió al ICT y al Estado que demostraran cuál era el expediente administrativo mediante el cual se llevó a cabo lo que ellos llaman expropiación de una finca. Bueno, se esperó a que el ICT aportara la prueba que el juez le solicitó, donde demostrara cómo es que el ICT llegó a obtener la finca que vamos ahorita a mencionar con un código que no es un código de folio real. Es un código inventado por el Registro Nacional de Concesiones Turísticas, el 1810-Z000. Esto no es un código dado por el Registro de la Propiedad, es un código dado por el Registro de Concesiones Turísticas de Costa Rica, creado por un decreto totalmente antijurídico. Es un registro de esta naturaleza tiene que crearse por ley. Entonces, en este caso el abogado actor, don Fran Paniagua Mendoza, le dice al juez que los 3 contrapartes contra él está actuando, no han aportado el expediente. Entonces el juez se los pide. Ustedes, ICT, usted, Procuraduría, aporta el expediente y demuestre que esta finca que está con este código 1810-Z000 se desprendió jurídicamente válido de otra finca. Y entonces el ICT envía unos documentos con el nombre de expediente administrativo. Don Fran Paniagua va y retira la prueba que aportó el ICT y comienza a analizarla y le responde al juez respecto a la prueba que el ICT aportó a solicitud del juez. Y dice lo siguiente, en palabras resumidas, que la prueba aportada por el ICT es infructuosa e improcedente, porque no se deriva de dicha prueba la finca madre, entre comillas, de la cual proviene la finca en litigio, entre comillas finca también, porque tiene un código 1810-Z000. Los códigos otorgados por el registro de la propiedad no llevan este orden, es un orden diferente. Entonces, aquí tenemos una jugada maestra que ya se le aplicó a otros costarricenses a la hora de despojarlos de un hotel en Quepos, el famoso Hotel Las Olas. Que el ICT y el Estado manejan una tesis de los bienes
demaniales. Ellos dicen que los bienes de papagayo son demaniales. Y la palabra demanialidad es un concepto derivado de la doctrina y de la jurisprudencia, mas no de la ley. Vamos a ver. Cuando usted va al Código Civil de Costa Rica y busca la palabra demanialidad, no la encuentra. Encuentra en el artículo 261, en el 262 y en el 263 acerca de los bienes con relación a las personas. Y dice así, artículo 261, las cosas públicas, las que por ley, no por decreto, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Bueno, aquí no dice demanialidad. La palabra demanialidad la crean los jueces y los doctrinólogos cuando explican o tratan de explicar este artículo 261 y la diferencian de los bienes que también son públicos pero que son patrimoniales. Entonces tenemos dos tesis: el bien demanial, que es de uso público, como una acera, como una carretera, como la zona marítimo terrestre, y el bien patrimonial, que está asignado a una entidad jurídica. Puede ser un bien del ICT, puede ser un bien de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Seguridad, y que lo utiliza para llevar a cabo la función que la ley le asignó. Esos bienes son de carácter patrimonial. Están asignados a una entidad que tiene un número jurídico de persona y que lleva a cabo actividades de negocios, actividades de cumplimiento de la ley, con ese número de cédula jurídica que le otorgó el Estado. Entonces, los bienes asignados a ese tipo de entidades públicas son bienes patrimoniales. Los pueden vender, los pueden ceder, o sea, son bienes que están asignados a una entidad pública. Pero los bienes demaniales son los bienes de uso público de todos nosotros, como una calle, como una acera o como la zona marítimo terrestre. ¿Qué sigue diciendo el Código Civil? Que todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona. Eso es lo que estamos diciendo, que entonces que hay bienes demaniales y bienes patrimoniales, pero no por ley, en términos de la demanialidad y la patrimonialidad, sino por la interpretación que hace el juez de este artículo 261, que hace el doctrinólogo de este artículo 261. Entonces, dice el 262, las cosas públicas están fuera del comercio y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a las que estaban destinadas. Este artículo 262 nos está hablando de lo que supuestamente la doctrina y la jurisprudencia de este país le llaman bien demanial. Entonces la diferencia entre el bien demanial es que es de uso público, mientras que el bien patrimonial, aunque está asignado a una persona jurídica, civil, pública, sí se puede llevar a cabo su traslado, su venta, su negociación, cederlo, etc. Bueno, ¿cuál es la tesis de los abogados del Estado y del ICT? Que esos bienes de papagayo son demaniales. Para empezar, la palabra demanialidad no está en la norma, está en la jurisprudencia y en la doctrina. Y para continuar, son bienes patrimoniales porque están asignados a una entidad jurídica que a su vez los concesiona y los tiene a su nombre. A todas luces, son bienes patrimoniales, siempre y cuando se hayan expropiado jurídicamente bien. Pero ¿cuál es el problema que hay en papagayo? Que donde no hubo compra ni expropiación al verdadero propietario, donde no hubo compra ni expropiación a los verdaderos dueños, no puede haber demanialidad. Entonces,
El sucesorio de don Manuel Paniagua Rodríguez, representado por su abogado y albacea Fran Paniagua Mendoza, le demuestra a Costa Rica y al juez que esos bienes que en otro expediente en Quepos se dejaron un hotel, el Hotel Las Olas, efectivamente son bienes patrimoniales y no temaniales. Hubo un caso de una finca robada en Quepos, Hotel Las Olas, y les voy a dar el número de expediente: 15-3590-1027-CA, con la sentencia número 2024-003088 de las 15:52 horas del 10 de mayo del 2024. En este año se expropió o se robó este Hotel Las Olas con la famosa tesis de la demanialidad. Entonces, si efectivamente el Hotel Las Olas era un bien demanial, tienen que demostrar cuándo lo expropiaron y si esa expropiación se indemnizó correctamente, que es lo que no ocurrió en Hotel Las Olas ni está ocurriendo en los bienes de Papagayo. De un momento a otro aparece inscrita la finca 70993-000 a nombre del ICT a través de matráfulas registrales y notariales de personas que están creando una estructura paralela en este país para apropiarse de los bienes de los costarricenses, trasladarlos al Estado y el Estado luego concederlos en concesión a los amigos que financiaron sus campañas políticas. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, esa es la tesis del ICT, repito, y del Estado. Los bienes de Papagayo son demaniales y no hay forma de probarlo porque los hechos demuestran que si el ICT, después de haber registrado antijurídicamente a su nombre la finca 70993-000, la da en concesión, no es un bien demanial, es un bien patrimonial en el mejor de los casos, pero tampoco es patrimonial y les voy a explicar por qué. Porque para poder probar la patrimonialidad tienen que demostrar cuándo fue que se expropió y cómo se indemnizó y si se cumplió el procedimiento del artículo 45 de la Constitución Política de Costa Rica, y no lo han podido demostrar. Entonces, efectivamente vimos un esfuerzo del ICT por arrimar una prueba que no cumple con todo el perfil de un expediente administrativo para expropiación e indemnización, porque lo primero que se hace en ese caso es valorar la o las fincas que son objeto de expropiación, que se valore por parte de los departamentos del Ministerio de Hacienda que asignan valores a las propiedades y ofrecerle al legítimo propietario un precio. Si ese propietario no acepta ese precio, entonces se le pasa el expediente al juez y el juez asignará el precio que corresponda, de acuerdo al criterio del juez. El juez saca una sentencia y hay que ejecutar la sentencia, entonces se le paga al propietario legítimo y se toma acto de posesión del bien. Bueno, ¿cuándo hicieron eso en Papagayo? A sus legítimos dueños, nunca lo hicieron. Entonces estamos hablando de que esta tesis de la demanialidad de los bienes de Papagayo es una tesis vulgar. Los bienes demaniales no son objetos de apropiación de un particular, dicen ellos, por lo que no cabe reivindicación ni la indemnización. Esto que acabo de leer es la tesis del ICT y es la tesis del Estado. Repito, abro comillas, los bienes demaniales no son objetos de apropiación de un particular, por lo que no cabe la reivindicación de la indemnización. ¿Y en qué momento el Estado se hizo de ese activo? ¿A quién se lo compró? ¿A quién se lo indemnizó? Entonces, el juez de esta causa, repito,
la que se está llevando en el expediente 23-001078-1027 sea el contencioso administrativo, le solicitó al ICT y le solicitó a los abogados del Estado que demuestren cómo fue que llegaron a esa finca. Y ellos no pudieron demostrarlo con la prueba que aportaron. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Quizá hay una finca madre, que es la 70993-000, que no pueden explicar tampoco cómo la conformaron. Si se la indemnizaron, si la expropiaron, tiene que haber un expediente de expropiación y de indemnización. ¿Dónde está? Y resulta que llevaron a cabo estas falsas expropiaciones con base a un decreto del presidente Carazo y de su ministro de la presidencia, José Rafael Cordero Crocheri. Y el decreto no aparece ni en el Archivo Nacional, ni en el Archivo de la Casa Presidencial, ni en la Procuraduría. El decreto firmado con las firmas del presidente Carazo y de don José Rafael Cordero Crocheri, su ministro de la presidencia del momento. Entonces, ¿dónde está el elemento jurídico? Que debió haber sido una ley y no un decreto. No existe. Por eso es que el caso se torna muy interesante, porque ahora el señor juez va a tener que analizar la calidad de la supuesta prueba aportada por el ICT y definir estos elementos que el abogado actor está señalando para que el tribunal los tome en cuenta. Que la finca madre verdadera, la 70993-000, es un bien patrimonial del Estado, en el mejor de los casos, que nunca fue dado en concesión, porque cuando usted revisa el contrato de concesión que le hace el ICT a Ecodesarrollo Papagayo de don Rodolfo Jiménez Borbón, no se habla de la finca 70993-000, que fue lo que se concesionó. ¿De qué se trata la concesión? ¿Cómo es posible que luego don Rodolfo Jiménez Borbón traslada las acciones de la sociedad que recibió la concesión a una fundación internacional? Y la fundación internacional sí las vende y las compra Karim Yamal Alibay. Y Karim Yamal Alibay crea, a través del famoso registro de concesiones turísticas, subconcesiones a sí mismo y divide toda la finca 70993 en sociedades anónimas y vende esas sociedades anónimas. Y esas sociedades anónimas también se conforman en paquetes de valor y se venden en participaciones de fondos inmobiliarios en los Estados Unidos. Pero si la finca 70993 es del ICT, la dio en concesión y nunca se ha segregado qué es lo que vende Karim Yamal Alibay sin la supervisión del ICT, porque tenemos nosotros ahí un documento donde el ICT dice que no lleva control de esas subconcesiones. Entonces, el Registro Nacional de Concesiones Turísticas lo manejan abogados privados, notarios privados, y crean números como la 1810Z000, que no está inscrita en el registro de la propiedad. O sea, es un estado paralelo, que era una ficción jurídica. Gemelearon la finca 70993-000 con concesiones y le hacen creer a los compradores de estas acciones y de estas participaciones de los fondos de inversión que están comprando suelo, que están comprando terreno, cuando es una concesión de 99 años. Mel Gibson tiene ahí unas hectáreas y ya hizo una casa de 25-26 millones de dólares. ¿Sobre qué terreno? Si Mel Gibson no es dueño de ese terreno, si ese es el terreno de la 70993-000. Entonces resulta que cuando el ICT da la concesión es para que el concesionado legítimo costarricense, Rodolfo Jiménez Borbón, con el dinero de él, porque para eso fue que se le concedió, desarrolle las cláusulas del contrato que el ICT y él firmaron de concesión. Pero al darse cuenta que el lugar donde se iba a desarrollar no se concesiona, porque no es el suelo lo que se concesiona, no es la finca 70993, que jamás la podrán segregar porque es del ICT, don Rodolfo Jiménez Borbón hace la de León Melquiades, traslada las acciones a una fundación internacional, cosa que está mal hecho, y esta fundación sí vende las acciones a través de un acto protocolizado en el protocolo de un abogado, y las adquiere Karim Yamal Alibay. Y Karim Yamal Alibay, como todo buen
hombre de negocios no pone su dinero a jugar en el asunto, sino que inventa crear participaciones en los fondos de inversión de los Estados Unidos, de Nueva York, y creando sociedades de papel. Es decir, agarran toda la propiedad de 1.200, 1.300 hectáreas y las dividen en una hectárea en dos. Y entonces a una le llaman, a media hectárea, aquí es la sociedad de los patitos. A la otra media hectárea de la par, sociedad de los gatitos. A la de la par, sociedad de las grullas. A la otra, sociedad, los yigüirros, qué sé yo. Pero no están vendiendo suelo. Porque ese suelo es la 7993-000 y es del ICT. No lo pueden vender. Y la gente compra eso. What do you buy? What do you buy, brother? Do you buy air or soil? Ese es el problema. ¿Qué está comprando usted? ¿Suelo o aire? Aquí tengo un mensaje para los inversionistas norteamericanos. I am addressing this measure to the buyer of shares in real estate investment funds and to the investor in Papagayo paper companies. What do you buy, brother? Air or soil? Land or smoke? If you are interested in knowing the truth of the matter about Papagayo, contact Mr. Fran Paniagua Mendoza. He is a lawyer at the telephone next. Number 506-8392-4928. En español, les dirijo este mensaje a los compradores de las acciones de las empresas de papel y de los fondos de inversión de Papagayo. ¿Qué están comprando, señores? ¿Aire o suelo? ¿Tierra o humo? Si usted está interesado en conocer la verdad del asunto, contacte al abogado Fran Paniagua Mendoza al teléfono 8392-4928, si está interesado. Porque es que de este tema no habla el presidente de la República, que tanto le gusta hacer show los miércoles. De este tema no habla Pilar Cisneros Gallo, que tanto le gusta hacer show en la Asamblea Legislativa. Pero no, tampoco habla Liberación. Tampoco habla el Frente Amplio. Tampoco habla ninguno de los partidos políticos. Tampoco hacen los allanamientos el Ministerio Público de las denuncias que ha puesto el abogado actor en la Fiscalía de Liberia. Tampoco cobran los impuestos las municipalidades de Carrillo y de Liberia, de los metros cuadrados de construcción que hay ahí. ¿Pero qué es esto, señores? Esto es una especie de principado del estilo Mónaco en Guanacaste. Y, óigame, lo están replicando en la península de Osa. Eso es otro estado. Una ficción jurídica. Un gemeleo de finca para venderla en sociedades anónimas que no tienen suelo, que están en el aire. Y la gente llega engañada y compra aquello. No confundir declaratoria de interés público a efectos de expropiación, lo que dice el artículo 45 de la Constitución Política, con bienes de mañales. No, una cosa es la ley de la zona marítimo terrestre y otra cosa es la declaratoria de interés público a efectos de expropiación. Donde no hubo compra ni expropiación al verdadero propietario, no puede haber demanialidad. Señor juez, ciudadanos costarricenses, Poder Judicial, abogados de la República de Costa Rica. Papagayo completo y entero es un fraude de ley. Papagayo se fundamenta sobre un fraude de sociedades de papel. ¿Y por qué se hace esto? Aquí hay varios propósitos costarricenses. Primero, ocultar a sus verdaderos dueños. Segundo, evadir al Ministerio de Hacienda. Tercero, cometer un delito de influencia contra la hacienda pública. Cuarto, tráfico de influencias. Quinto, gemeleo de fincas. Sexto, estafar a inversionistas. Y todo eso a través de una estructura paralela ilegal. Bueno, costarricenses, ha sido un gusto darles este informe, dado que este informe está basado en la prueba que el Estado y el ICT, que están peleando contra el sucesorio de Manuel Paniagua Rodríguez, representado por el abogado Fran Paniagua Mendoza, aportó, y que don Fran pues me hizo compartir esa información de la cual yo he sacado este resumen. El señor juez que está llevando la causa 23
1078-1027 tendrá que analizar estos elementos que ya don Fran Paniagua le ha comunicado, porque él tiene derecho de referirse a la prueba que la contraparte está obligado por el juez aportando. Y este servidor lo que ha hecho hoy es darles un informe de estos detalles. Un gusto saludarlos, costarricenses. Recuerde que la Segunda República está corrompida. La Segunda República da estertores de agonía. La Segunda República está tan corrompida que el Poder Judicial está intervenido por las actividades del narcotráfico. Quiero decir que también hay jueces probos todavía. Todavía existen jueces buenos en este país, en todas las salas, pero no son los que mandan, no son los que montan la estrategia para conducir al país hacia el bien supremo del Estado. ¿Cuál es el bien supremo del Estado, costarricenses? La justicia. Despojaron a la viuda y a sus hijos, desde el gobierno de Carazo y de Uduber, y hoy día uno de sus hijos se hizo abogado y está peleando, conforme a lo que el artículo 45 de la Constitución le permite. Entonces, costarricenses, se trata de que nosotros conozcamos la ley, conozcamos también los tres supremos poderes que tiene la Segunda República, y en virtud del daño que los partidos políticos le han hecho a este país, le he propuesto a usted que se autoconvoque a través de un certificado de autoconvocatoria a la constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, donde los delegados sean escogidos en cabildos distritales abiertos y cabildos cantonales cerrados, y no por partidos políticos, y no por el artículo 196, ni por el Tribunal Supremo de Elecciones, porque todo eso está dominado por la oligarquía criolla mafiosa y sus instrumentos, sus adláteres, los partidos políticos corruptos de siempre. Vamos hacia la Tercera República, sí, pero no como la que piensa hacer el presidente Rodrigo Chávez Robles, que le den a él los votos en la campaña que viene para él sacar 38, 39, 45 diputados y entonces tomar él la institucionalidad que ahorita está en manos de Liberación y la Unidad y del Frente Amplio y del PAC para él, para el partido de él. O sea, lo que están peleando ahorita son dos oligarquías, tienen un pleito de palacio y quieren que nosotros los apoyemos. Y lo que yo estoy proponiendo es diferente. No apoyemos ninguna de estas oligarquías, no apoyemos ninguno de estos partidos políticos, sino que fundamentemos nuestra solicitud de la constituyente a través de un proceso de autoconvocatoria basados en el principio de libre autodeterminación de los pueblos y de la soberanía de los pueblos. Pídanme la información al 7190-4700 y con mucho gusto se les estaré suministrando. Buenas noches, costarricenses. Les habló el doctor en Ciencias de la Administración y ciudadano costarricense Jorge Roger Méndez Benavides.